Y como ya van a ser las 12, me voy a permitir leer tu currículum corto, porque pues tienes un currículum muy amplio, pero bueno, voy a leer algunos renglones de tu amplio currículum. El doctor Enrique González es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, en España. Investigador del Sistema Nacional, emérito además, ha ganado muchos premios que no voy a nombrar, pero es autor y coautor o coordinador de 20 libros, 27 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros de carácter académico en torno a la historia de las universidades, el papel del humanismo renacentista en el Nuevo Mundo y la circulación y la censura de los libros académicos en el siglo XVI. Destacan sus volúmenes El poder de las letras por una historia social de las universidades de la América Hispana en el periodo colonial y la edición crítica de Juan de Palafox y Mendoza, Constituciones para la Real Universidad de México, y en colaboración con Víctor Gutiérrez. El primero constituye un repaso general de la historia de las universidades durante la dominación española. Propone opciones para producir nuevos estudios que examinen el papel de los graduados en las sociedades coloniales. Y a su vez, incluye una guía sistemática de los archivos y bibliotecas que poseen documentos sobre cada una de las 30 universidades del período y el más amplio repertorio bibliográfico hasta ahora. El segundo, junto con un amplio estudio introductorio, es el resultado del cotejo de 5 manuscritos del siglo XVII y XVIII y de 3 impresiones de la obra en el mismo periodo. Y la conferencia que nos va a presentar ahora lleva por título Las lecturas prohibidas de Fray Juan de Zumárraga. Muy interesante el título porque nos interesaría muchísimo saber qué es eso de prohibidas, por qué y sobre todo de un personaje tan importante para la cultura, sobre todo en el siglo XVI, como Fray Juan de Zumárraga, obispo y arzobispo de México. Sin más, le damos la palabra y bienvenido. Quiero agradecer a los organizadores, la doctora Matabuena, la doctora Moreno y al, a, y al doctor Manuel. Qué barbaridad, ya borré tu nombre. Quiero agradecerles tu apellido, quiero agradecerles que me hicieran una trampa, como dicen por allí, me dieran un caramelo envenenado, porque yo nada más iba a hablar de los libros de Zumárraga y ya cuando metieron el adjetivo prohibidos, me metieron en un buen brete. Entonces, vamos a ver qué resulta de esto. Bien, Zumárraga siempre ha sido una figura problemática. Ya en su tiempo tuvo enemigos dentro y fuera de la Nueva España, pero gozó de muchos apoyos en la corte y por otra parte se entendió muy bien con la segunda audiencia, en particular con Ramírez de Fuenleal y también con el virrey Mendoza. Entonces, esto le permitió librarla, como se puede decir popularmente, de una serie de acusaciones de las que fue objeto a lo largo de su vida. Más tarde, en el siglo XIX, se abrió los liberales lo acusaron de quemar códices prehispánicos y de quemar indios herejes. Ciertamente quemó al cacique de Texcoco y recibió grandes reprimendas desde España por esa
acción. Lo de los códices es menos claro que haya participado en su destrucción. En el mismo 19 se abrió un debate que llega hasta nuestros días entre los llamados guadalupanistas y los anti-guadalupanistas. Según los primeros, Zumárraga y Juan Diego fueron protagonistas del milagro del Tepeyac. Otros, como el católico y conservador biógrafo de García y Casbalceta, dijeron que como historiadores no había un solo documento de la época que hablara de ellos y que incluso Zumárraga había dicho en Nueva España, algunos dicen que por qué no hay milagros en Nueva España. No se necesita que haya milagros para que la fe crezca. Este debate sigue abierto entre los dos bandos y esto, decía, incorpora la figura de Zumárraga como autor central. Más recientemente, porque las discusiones no terminan, se ha discutido si Zumárraga era o no erasmista. Figuras como Marcel Batallón y José Almoina trataron de demostrar que sí. Los profesores de la Universidad de Navarra han escrito mucho para negarlo. Otro tema ha sido la publicación en Estados Unidos por Greenleaf de las cartas familiares del obispo. Y aunque se publicaron en 1979, sigue sin haber una edición mexicana de esas cartas. Esas cartas nos presentan al obispo como un activo negociante que incluso está tratando de hacer negocios con armas para la guerra del Mixtón, etc. También que no tuvo empacho en comprar alrededor de 200 esclavos indios para ponerlos a trabajar en la catedral, que mandó 2 esclavos a su parienta en Durango para que ella presumiera lo bonitos que eran y que los exhibiera junto con los pavos reales, junto con los guajolotes que también le mandó. En suma, también le criticaron, y él lo sabía, que mandara a España grandes sumas de dinero y le decían que si él era obispo de México debía gastar ese dinero en México. Pero él tenía un gran proyecto en España y mandaba el dinero de contrabando. A veces se lo confiscaba el rey y andaba moviendo todas sus influencias para rescatarlo. Entonces, ese es otro aspecto, el de el negociante. Más recientemente, Sonia Corcuera desenterró un escabroso proceso judicial donde el capellán de Zumárraga en Ocuilan aparece como perseguidor de mujeres de los indios y asesino de al menos un marido. Zumárraga, él habría, para conseguir la mujer del cacique, lo habría acusado de hereje. Zumárraga lo condenó por hereje a 2 años de trabajos forzados y para que no huyera, le herró los pies. Entonces, una vez herrado,
lo puso en subasta y el dinero que se ganara de subastar 2 años de trabajos forzados pasaría al fisco de la Inquisición. Entonces, vemos que hay un personaje en extremo polémico, pero por eso mismo es fascinante. No nos contentemos con ver en él el humilde fraile del que hablan las crónicas de los siglos XVI y XVII. Era mucho más que esto y tenía muchos más aspectos que todavía tienen que seguir siendo estudiados. Aquí nos centraremos en sus 3 catecismos. Sus nombres son muy poco ingeniosos y uno se enreda con los títulos. Uno es Doctrina Cristiana Breve de 1544, el 46, Doctrina Cristiana Más Cierta y Verdadera, y el de 47, Regla Cristiana Breve. Ellos revelan sus lecturas y sus idearios reformistas. Por aquel tiempo, incluso antes de que apareciera Lutero, había 2 bandos en relación con la Biblia. El clerical, digamos, o de los teólogos escolásticos, que defendían que la Biblia era patrimonio exclusivo del clero, de los hombres instruidos, que Dios solo hablaba en lenguaje de teólogos, que el pueblo era bruto y las mujeres todavía más. Un teólogo francés de entonces y que contó con el aval de la Facultad de Teología de París, comparó al pueblo con los cerdos. Dice San Mateo, señalaba él, que no hay que arrojar perlas a los cerdos. Las perlas de la Biblia no eran para el populacho. Por lo mismo, de ningún modo se debía traducir la Biblia a las lenguas populares. Envenenaría al pueblo y ya no querría trabajar y las mujeres ya no querrían ir a la cocina por estar leyendo la Biblia. Tampoco se debía alterar ni una palabra de la traducción latina que se atribuía o que es obra básicamente de San Jerónimo, la Biblia llamada Vulgata, porque era el texto divulgado. Erasmo, en cambio, representante del otro partido, osó hacer una nueva versión del Nuevo Testamento, traduciéndola del griego al latín. Para los teólogos, Erasmo no era un teólogo, a pesar de que era doctor en teología. Era un simple gramatiquillo precursor del anticristo. Y su llamado a traducir la Biblia a todas las lenguas, decía él, para que los campesinos la canten en el campo y los artesanos en sus talleres y los viajeros la comenten en el camino, fue ásperamente condenada por la Facultad de Teología de París. Solo el rey que defendía a Erasmo, el rey de Francia, le impidió que fuera procesado. Otro profesor, el cardenal Cayetano, que era embajador papal,
también fue condenado por decir que la Biblia se tenía que retraducir periódicamente, porque ninguna traducción era perfecta y el texto original de la Biblia era el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo. Fue condenado por la facultad, pero el Papa no iba a permitir que le condenaran a su eficaz embajador y amenazó a toda la facultad de teología de excomulgarles y de quitarles sus beneficios eclesiásticos si lo condenaban, con lo cual lo dejaron por un tiempo en paz. Zumárraga pertenecía a ese bando y de allí lo polémico que resultaron sus catecismos. Él alegaba, Cristo dijo, el que me ama guardará mi doctrina. Y quien ignora la doctrina, ¿cómo la puede guardar? Él decía, si alguien se dice aristotélico, tiene que conocer la doctrina de Aristóteles. Lo mismo el platónico. En cambio, si un cristiano ignora la doctrina cristiana, no se le puede llamar tal. Hay que conocerla para guardarla. No se puede guardar lo que se ignora. Y decía, la fuente más clara para la doctrina cristiana es el Evangelio, los Evangelios y las epístolas de San Pablo. Él dice, la deben leer todos, sabios e ignorantes, sin distinción. Es curioso que usa la palabra sin distinción de género, del género de los hombres y del género de las mujeres. Y dice, la palabra de Dios es tan divina, que es leche para los ignorantes y como la leche a los bebés, y es alimento maduro para los provectos, para los que ya están más o menos instruidos en la fe. Y dice, ojalá los frailes que se han tomado tanto trabajo en aprender las lenguas de los indios, las traduzcan para que todo el pueblo pueda madurar como cristiano. Dice, con ayuda de esta doctrina y de otras, en 8 años seguramente que habrá indios maduros en la fe. Hay que fomentar la instrucción cristiana y la reforma moral que ordena la doctrina cristiana. Entonces, la Biblia dice, yo no soy del parecer de que la Biblia es solo para los teólogos. Dios dejó su mensaje a toda la humanidad y los teólogos son solo una parte mínima de la iglesia. Entonces, la Biblia debe ser para todos. De otro modo, la fe será una fe inútil. No puede basarse en la ignorancia, sino en el conocimiento. Entonces, sus doctrinas no solo señalaban cuáles eran los mandamientos y las oraciones y los sacramentos, sino iban acompañadas de
una palabra clave que decía con declaración. Declaración quería decir con explicación. De este modo, las doctrinas no solo enseñarían a memorizar, sino incluirían la explicación, la declaración. Entonces, la primera de sus doctrinas, la doctrina breve, se refiere en general a los cristianos, a los que quiere que maduren en la fe. La segunda, que se llama doctrina cristiana más cierta y verdadera, está escrita específicamente, dice, para los ignorantes, para que aprendan, e incluye a los indios como destinatarios de esta doctrina cristiana más cierta y verdadera. Esta doctrina la utilizó para escribir esta doctrina. Zumárraga se valió de la suma de doctrina cristiana del doctor Constantino Ponce de la Fuente, tanto que lo han acusado de plagiario. Sin embargo, él lo que hizo fue adaptar su modelo. Por ejemplo, la doctrina de Constantino era un diálogo entre tres individuos y acá él la convirtió en prosa continuada. Lo que le importaba era la declaración elemental para los menos instruidos y que tuvieran mejor conocimiento de su doctrina, como le llama. Esto creó un grave problema más adelante, como veremos. Por último, en 1547, un año antes de morir, publicó su regla cristiana breve. Hay que decir, con las declaraciones incluidas, todas pasaban de 80, de 120 fojas, es decir, de 160 a 240 páginas. Pero lo importante era la explicación que iba añadiendo a cada pasaje que quería comentar. Y la regla cristiana breve, la última, la de 1547, era para los cristianos que ya habían avanzado en el conocimiento de la fe y se podían traducir y se les podría dar explicaciones más amplias, más sólidas, y de este modo Zumárraga completaba el espectro de los cristianos a quienes quería instruir en la fe. Estos catecismos no solo los usó para Nueva España. Sabemos que mandó para Durango, en Vizcaya, un ejemplar para cada vecino de su villa. Es decir, él era alguien afanado en difundir la doctrina. Ahora, el problema fue que el Concilio de Trento tomó el partido de los teólogos de París. Es decir, declaró, a pesar de que la lengua original del Nuevo Testamento es el griego y la del Viejo, el hebreo, que la única versión auténtica y oficial de la Iglesia
era la Vulgata de San Jerónimo, que no se podía traducir de nuevo y tampoco se debía traducir a ninguna lengua vulgar. Esto llevó, primero que nada, lo que creó un gran problema para los evangelizadores a prohibir, en un principio se quería prohibir todo texto cristiano traducido a lenguas indígenas. Fray Maturino Ghiberti fue sometido a un grave proceso y como su libro era tan largo, estaba en lengua purépecha, cómo iban a demostrar que era un libro herético si nadie lo podía leer, y la Inquisición se negaba a pagar un traductor para que se resolviera el asunto. Entonces, ¿cuál era la solución? Quitar el libro y sacarlo de los lectores. La Inquisición desde 1554 y luego en 1559, en sus índices de libros prohibidos, prohibió toda versión al vulgar de la Biblia. Se sumó al Concilio de Trento. Este es el catálogo, así se le llamó, de 1559. Fue tan terrible la prohibición que hizo de los libros de espiritualidad que yo he hecho cuentas y la imprenta de Sevilla, que era la más importante de la península, cayó a la mitad en la década de los 50. Sevilla dejó de ser la capital del libro impreso en España y la de Burgos se desplomó al grado de que el último libro de Burgos salió en 1609 y hasta 1880 no se volvió a imprimir algo en esa ciudad. Lo mismo pasó en Medina del Campo, etc. Entonces, esta prohibición del cristianismo informado tenía que caer también sobre su marra. Pero había el problema de que cómo condenar al fundador de la Iglesia mexicana, al primer obispo de México. Entonces, lo que se hizo fue declarar que un pasaje de la doctrina, no dicen cuál de las tres, era herético, dijo en una junta de la Inquisición Episcopal en 1559 Fray Bartolomé de Ledesma. Entonces se ordenó recoger las doctrinas del obispo mientras no se resolviese asunto y se mandó a España a que lo discutiera la Suprema. De España el asunto llegó a Roma. Yo he leído, pero no he visto documentos, que hubo un momento en que Fray Bartolomé de Ledesma quiso desenterrar al obispo y condenarlo y quemar sus huesos como hereje. No he visto esa documentación y no la pondré por escrito mientras no la identifique. Lo cierto es que no se podía manchar la memoria de Zumárraga, tan defendido por las órdenes religiosas y tan defendido por el rey. Lo que se hizo, ya que volvió de Roma la
respuesta, una bula, dijo que se tachara ese pasaje y se devolvieran a sus dueños. Pero ya estábamos en 1574. Si se recogieron en 59, ¿cuántos de esos dueños seguirían vivos? Es más, por las listas de libros confiscados en los años 80 del siglo XVI, las doctrinas de Zumárraga se seguían confiscando. No es casual que sobrevivan tan pocos ejemplares. Sería interesante ver si en alguna biblioteca de algún pueblo de Durango, es decir, de Vizcaya, apareciera algún ejemplar de los enviados por el obispo a sus paisanos. El caso es que sus afirmaciones de la Biblia en todas las lenguas ya no se podían sostener. Pero la cosa llegó más lejos. Moya de Contreras, que después de ser el primer inquisidor de México fue arzobispo, ordenó que se hiciera un catecismo en lengua española y náhuatl para que solo ese se leyera. Se le apagó su micrófono, doctor. Repito, doctrina cristiana muy útil y necesaria, así para los españoles como para los naturales, en lengua mexicana y castellana, ordenada por mandado del ilustrísimo y reverendísimo señor don Pedro Moya de Contreras, arzobispo de México. Esa nueva doctrina que él impuso con penas pecuniarias al que no las adaptara, se compone de 16 páginas, a pesar de que está en castellano y en náhuatl. Las doctrinas de Zumárraga, les dije, andaban por las 16 hojas, perdón, andaban por las 80 hojas, las 120, las de Maturino llegaban a 400, las de Fray Pedro de Gante rebasaban las 100 ampliamente, es decir, se impone una concepción del cristianismo no como el que conoce y sigue la palabra de Dios. Ahí se dice, ¿por qué eres cristiano? En esta nueva versión de los catecismos, porque estoy bautizado y sé hacer la señal de la cruz. Es decir, ya no se trataba de informar a los indios y a los españoles sobre su fe, sino que se trataba de que memorizaran el credo, el Ave María, el Pater Noster, etc. Y esto bastaba para que fuesen cristianos una vez que se confesaran. De hecho, ya desde este doctor de París, que comparaba con cerdos al pueblo, el doctor Sutor o costurero, Couturier, decía que en las sermones no se debía hablar de la Biblia, sino de la conducta moral a seguir. O sea,
nada que huela a instrucción bíblica. Y decía, si hay reuniones de cristianos, no se debe hablar de la Biblia, sino hay que, es decir, si hay cofradías, hay que hablar de moral y de que se pongan a hacer obras buenas como visitar a los enfermos, pero nada de Biblia. De hecho, la Biblia en latín desde 1550, desde 1516 que concluyó la Biblia políglota, solo se imprimió 2 veces hasta el siglo XVIII y las 2 fueron destruidas y quemadas por la Inquisición. Se trata pues de que se impuso una religiosidad sin Biblia y esto fue la condenación directa o indirecta de Fray Juan de Zumárraga y de su plan de la reforma del cristianismo. Muchas gracias. Espero preguntas o comentarios. Creo que no me excedí en el tiempo. Aquí tienen un pasaje de Erasmo condenado por la Inquisición. Hay un momento, miren ustedes el retrato de Erasmo, qué bonito quedó, gracias a los inquisidores. Entonces Erasmo se prohibió en todo y por todo, si bien se permitieron sus ediciones de los padres de la Iglesia. En Italia incluso se eliminó el nombre de Erasmo a la hora de publicar obras de los padres eclesiásticos que habían sido prohibidas inicialmente, pero luego se censurarían los pasajes para que pudieran circular. De modo que nuestras bibliotecas históricas en este campo son un verdadero tachadero de libros. Hay unas que la tinta era tan fuerte que desintegraba el papel y uno levanta la página, la hoja, y parece un esqueleto de pescado porque lo demás desapareció. Entonces se entra a una cultura donde la información se reserva para el alto clero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique González, porque nos has dado datos verdaderamente interesantes, yo diría hasta apasionantes, ¿no? Y en parte, junto con Zumárraga, pues obviamente el impulso a las prensas de la Ciudad de México también, ¿no? Exactamente. Él desde 1533 ya estaba pidiendo imprenta y molino de papel. Incluso ya tenía palabrado a alguien para que viajara a México si le concedían privilegios de impresión y si le pagaban el flete para viajar con imprenta. Esto en 33. El rey dijo que sí, pero no se concretó hasta el año de 39, cuando se llega a un convenio con Kronberger, el grandísimo impresor de Sevilla, y mandó a un empleado, Juan Pablo o Giovanni Pauli, y de inmediato, él todavía estaba en Sevilla en junio de 39, firmando papeles, y ya hay un colofón de 1540. No sabemos cuántos, si
hay otros impresos que se perdieron. Hay una noticia muy precisa en una crónica, pero no se han encontrado ejemplares. Muchos de ellos, todo lo que tenía que ver con devoción y espiritualidad, fueron confiscados por la Inquisición. Hay un libro de San Buenaventura que dice cuarta edición y no conocemos ni la primera, ni la tercera, ni la segunda. Entonces hay una parte que se perdió irremisiblemente, todavía pueden aparecer joyas, eh, como esta pequeña doctrina de 16 páginas que descubrió en Salamanca el historiador Jesús Bustamante. Y se publicó apenas por ahí como en 2002, de modo que aún aparecen piezas y ahora con tantos catálogos sí, en la red, algo más irá apareciendo. Ahora, Zumárraga de inmediato se ocupó de la imprenta. Primero el manual de adultos, del que solo se conoce el colofón, después sus 3 doctrinas, pero apoyó también la doctrina de Fray Pedro de Gante, la de los dominicos, la de Molina, y publicó obras de sus autores favoritos como, ¿puedes poner la imagen, Oli, por favor? De Dionisio el Cartujo. Bueno, parece que anda por allí, no importa tanto. Entonces, sí, fue decisivo para la imprenta y, por otro lado, la imprenta potenció impresionantemente la evangelización. ¿Cuántos ejemplares se tirarían de la doctrina más cierta y verdadera si alcanzó para mandar una caja llena a Durango de Vizcaya? Debieron circular muchísimo, pero fueron desapareciéndose cuando pasaban los visitadores de la Inquisición. ¿Y se sabe más o menos como qué tirajes tenían? No lo sé, Ujú. porque si él está mandando alrededor de 100 ejemplares Sí. a, a Vizcaya, debían quedar por lo menos otros 100 o más en Ujú. México. Y otra cosa, él mandó 200 cartillas para alfabetizar a Vizcaya, la mitad a un pariente suyo que tenía escuela de primeras letras y la otra mitad a beatas que enseñaban niñas. Es difícil que no, es muy probable que esas 200 doctrinas se hubieran impreso en Nueva España y que hayan desaparecido. De todas las doctrinas, de todas las cartillas que se imprimieron aquí y que sabemos de ellas por fuentes indirectas, queda un solo ejemplar, descubierto por allí en los años 40. Ah, qué increíble. No sé, Olivia y Tere, si tengan algún comentario o hayan leído sobre todo algunos comentarios de quienes nos han seguido. Hay varias preguntas muy interesantes, si quieren se las... la primera de Sergio Naime, que ya tiene rato que la expuso, es si en las cartas de Zumárraga se hace alguna mención de las apariciones guadalupanas. Ujú.
Y puedo leer otras dos para que el doctor vaya contestando. Sí. Bueno, preguntan si también, Sergio, si en la regla cristiana percibes alguna influencia de Erasmo. También por ahí alguien pedía que si podías explicar un poquito más quién fue Erasmo y cuál fue su importancia. Y hay otro comentario de Gabriel Torres, que cómo explicas esa contradicción en el hecho de que Zumárraga o sus catecismos fueron perseguidos por la Inquisición, pero que él antes tuvo una actuación como inquisidor. Muchas preguntas. Y hay más. La primera, en ninguna de las cartas conocidas hasta ahora, y todavía el año pasado se publicaron nuevas, hay la menor mención a Guadalupe por parte del obispo. Es decir, si alguien la encuentra, replanteará todo lo que se viene diciendo desde el siglo XIX. En cuanto a Erasmo, vamos a ver, y eso ayuda a contestar dos preguntas a la vez. Erasmo fue un teólogo entre los siglos XV y XVI, casi contemporáneo de Zumárraga. Muchos años compartieron porque Erasmo nació por 1567 y Zumárraga, aunque Mendieta dice que murió de 80 años, él dice en repetidas cartas que acababa de cumplir 70 años. De modo que él nació por ahí por 1473, 78. O sea, son prácticamente contemporáneos. Erasmo muere en 36 y Zumárraga en 48. Entonces, Erasmo consideró que había que defender una fe informada. En este sentido, todos los partidarios que luego llamaron espirituales defendían este punto. Por eso la literatura espiritual habla de vengan por igual las mujercitas o las mujercillas, mientras que los enemigos como Melchor Cano verdaderamente perseguían toda espiritualidad de las mujeres. Entonces, esta nueva enfoque del cristianismo debía basarse en una relectura de la Biblia. Y qué mejor manera de leerla que revisar las traducciones tradicionales. Y él hizo una nueva traducción del Nuevo Testamento desde el griego que puso en una página la versión, el texto griego y en otra el texto latino. Y dedicó un volumen a anotar su traducción y por qué había optado por esta traducción y no por otra. Erasmo, y esto es muy importante, decía que la ley nueva estaba en el Evangelio. El Viejo Testamento era el Viejo Testamento. El meollo de la religión estaba en el Nuevo Testamento
y fue el único que tradujo y comentó aparte de los salmos. Entonces, este evangelismo se puso de moda. Yo tengo la impresión de que los comentarios, pero no soy especialista en Biblia, de que los comentaristas medievales se interesaban más por el Antiguo Testamento que por el Nuevo. Y que cuando Erasmo separa el Nuevo Testamento del Viejo y lo publica con una nueva traducción y con comentarios, y luego, aparte del libro de notas, empieza a hacer libros que se llaman paráfrasis, que era un comentario explicativo de cada pasaje, de cada evangelio y de cada epístola. Aquello fue el escándalo en los medios tradicionales de la iglesia. Al final, aprovechando que el rey de Francia estaba preso en España, la Facultad de Teología de París publicó un catálogo de condenaciones a la obra de Erasmo verdaderamente feroz. Y aunque la facultad no tenía posibilidad de aplicar esas censuras en el campo civil, el Parlamento de París podía aplicarlas, pero solo en la ciudad de París. Entonces la facultad trató de adquirir facultades inquisitoriales para poder perseguir directamente, como en España y Portugal, pero el rey lo impidió. Entonces, Erasmo quedó como el patito feo de la Iglesia Católica. Él era muy hábil, muy instruido y no logró que le condenaran ninguna declaración, pero que dijeran que era malsonante. Pero algo que se considera malsonante no es algo herético, es algo que se quita para que no escandalice. Entonces, de malsonante en malsonante, acabó tachoneado, como lo vemos en esta imagen. Bien, Erasmo, Zumárraga, por ejemplo, tenía las obras completas de Erasmo. Así se lo dice a Fray Francisco del Castillo y le manda de regalo sus 14 tomos que tenía de obras de Erasmo. Las obras de Erasmo se publicaron como obras en 11 tomos de 1542 a 1543. Obviamente, Zumárraga tenía muy buenos agentes libreros, pues le llegaron a México completos en un momento en que la Facultad de París ya iba contra él. Entonces, por un lado, consta que tenía al menos 14 tomos, más de los 11, y además mandó 3 tomos a Durango para su proyecto de hospedería de frailes. Era alguien que lo leía asiduamente. También en la doctrina cristiana breve, lo poco que queda de el editor le da las gracias porque le prestó el Nuevo Testamento de Erasmo y porque le prestó la Biblia políglota de Alcalá. Es decir, Zumárraga sabía de qué hablaba, pero no mencionó a Erasmo por su nombre, salvo cuando le mandó los libros a Fray Francisco del Castillo, que era también su paisano en Durango.
Entonces, sin embargo, la frase, entre otras, en que Erasmo decía, debía traducirse la Biblia a todas las lenguas para que la cantaran los campesinos en el campo, los artesanos en la ciudad y los viajeros, está literalmente traducida por Zumárraga en su primera doctrina, la de 1546, lo cual hace evidente que no podía ignorar que estaba traduciendo ese pasaje de Erasmo. Es más, lo adaptó al decir, y que se haga también en la lengua de los indios, y dice en la lengua de todos los pueblos paganos, para que vayan conociendo la palabra de Dios. Entonces, no hay duda de, al menos en cuestión de cristianismo, de visión del cristianismo y de su idea de que la Biblia para todos, sí, Zumárraga se estaba alineando con Erasmo y con otros autores que defendían estos puntos de vista. Creo que ya contesté tres. Me dicen cuando se acabe el tiempo y nos No, vamos. adelante, adelante. No sé si haya otra pregunta por ahí, algún comentario, además de las felicitaciones, desde luego. Hay otro comentario, bueno, dos. Hay uno de Felipe Meneses, lo voy a leer textual. Dice, Fray Juan de Zumárraga, en su intento de acabar con lo que consideraba idolatría, incendió el acervo de Texcoco, donde se calcula que había cientos de miles de códices náhuatl y de los que tan solo se han conservado 14. Y está citando a Arizpe y Tostado, El patrimonio intelectual, un legado del pensamiento, en Enrique Florescano. Y hay otra pregunta que ¿tú qué opinas, Enrique, sobre la actuación de Zumárraga en general como obispo? Bueno, lo de Texcoco es algo que se sigue debatiendo. Hay que ver dónde cabrían, cuántos códices, dice, Cientos de miles. cientos de miles de códices ocuparían palacios enteros. Eh, y se hubiera necesitado miles, decenas de miles de copistas. Entonces hay que leer con ojo crítico. La exageración. La información se tiene que revisar en cada caso. Ni la niego ni la afirmo. Simplemente hay que pensar en lo físico. Curiosamente, una carta que mandó Zumárraga en 1536 a España decía que ya había bautizado a 300,000 indios. Cuando se tradujo al latín, se convirtió los 300,000 en 7 millones de indios. Entonces, hay que ir viendo con mucho cuidado. Obviamente, todos tenemos interés en saber qué parte del patrimonio codicológico prehispánico se perdió y cuál sobrevive, pero yéndonos con pies de plomo. En cuanto a cómo juzgo a Zumárraga como obispo, yo creo que era un hombre de mucha autoridad, que tenía muy claro cuál era su finalidad
que era fundar la iglesia secular en México, e hizo todo lo que pudo. El gran problema suyo es que él había sido fraile hasta ser franciscano, hasta ser nombrado obispo. Y cuando llegó como primer obispo de México, los frailes tenían mucho poder y mucha autonomía. Entonces, pero además no contaba con clérigos seculares suficientes para competir con los frailes. Entonces, eran unos aliados incómodos. A veces, a veces perdón, me distraje con el mensaje. Ay, se me fue el avión. Lo de la iglesia. Entonces, hay ocasiones como la Junta Episcopal en que dicen hay que abatir su soberbia. Cada fraile se cree obispo y con tantos obispos no se puede poner orden en la iglesia. Entonces, pero sabía también que no había suficiente clero secular. Es algo de lo que se dio cuenta Montúfar, alguien tan maltratado por la historia, creo que en muchos casos con justa razón porque era terriblemente autoritario, pero él dijo, hay que formar clero. Zumárraga nunca se le ocurrió. Él creía que podía llegar clero de España indefinidamente. Decía, vayan a las universidades y nos traen doctores que prediquen aquí. Pues ¿quién iba a venirse a América a esa aventura? Pocos locos como Cervantes de Salazar, y eso porque tenía un primo hermano que era muy rico y que durante mucho tiempo lo apoyó. Entonces, él sentó las bases de la iglesia secular y Montúfar avanzó en ello, entrando en choque directo con las órdenes religiosas. A pesar de que él había sido dominico, él decía, quítense que ahí voy, perdonen las expresiones, y fue avanzando en el asentamiento de la iglesia secular en Nueva España. Ahora, ¿cómo explicar esa ambivalencia de Zumárraga? Es muy difícil. No tiene problemas en errar o quemar indios y al mismo tiempo está hablando que el Evangelio de Cristo es de paz y que si los cristianos maduran en la fe, incluidos los indios, se van a acabar las guerras y los conflictos entre los cristianos, entre los distintos cristianos. Es alguien difícil de reducir a blanco y negro, ¿sí? Claro. Sí. Sí. Alguien, además, un poco contradictorio. Por ejemplo, pidió beatas para enseñar a las indias y en alguna carta dice el gusto que le da que llegue hasta su ventana el canto de las indias leyendo las horas cantando las horas de la Virgen María. Pero cuando las beatas dijeron que ellas eran seglares y que no tenían por qué obedecer al obispo, porque las beatas eran medio curanderas también, y aparte de enseñar niñas,
iban a curar a las familias de españoles ricos. Entonces, tanta independencia no le gustó al obispo y trató de devolverlas a todas y que mejor mandaran monjas que tenían voto de obediencia. Entonces, el mundo de las beatas se fue esfumando de Nueva España. Lo mismo el colegio de Tlatelolco. Él dice, ¿por qué mejor no cierran el colegio y me dan el dinero de sus rentas para el hospital que estoy haciendo? Es esta idea de que los indios tienden a las nupcias más que al sacerdocio, y por qué mejor no se emplea el dinero del colegio en el hospital que estoy haciendo. Entonces, esta frase le sirvió a el autor de La Conquista Espiritual de México, Robert Ricard, para decir que el colegio decayó muy pronto porque se vio que no iba a haber clero indígena. Cuando nadie hablaba de clero indígena, simplemente Zumárraga tuvo nuevos intereses y abandonó los viejos. Zumárraga no fundó Tlatelolco, lo fundó Ramírez de Fuenleal y fue un colegio real desde su nacimiento. Por lo tanto, era la audiencia la que lo visitaba y no el obispo o el arzobispo. Y esto permitió que siguiera, a pesar del abandono del interés de Zumárraga por el colegio, que siguiera funcionando hasta finales del siglo XVI. Como hay documentación que esperamos que pronto un estudioso de estos temas nos obsequie la traducción del más importante documento sobre el colegio de Tlatelolco. Y por ahí vi que decían, si todavía estamos en tiempo, que por eso me distraje, que los libros del colegio de Tlatelolco pasaron al convento de Tlatelolco y que allí están. Eso dijo Michael Mates o Mates, no sé cómo se pronuncie, en el libro de la Biblioteca de Tlatelolco. Por desgracia, él confundió la biblioteca del convento de Santiago de Tlatelolco con la biblioteca del Colegio Real o Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Con Víctor Gutiérrez visitamos la librería Sutro. Sutro pasó por México y se compró todo lo que quedaba de la biblioteca del convento de Tlatelolco y del colegio de San Buenaventura y se la llevó a San Francisco. Víctor y yo tuvimos ocasión de revisar tomo por tomo de esa biblioteca. Espero que no muramos antes de hacer el artículo correspondiente, y solo hay un ejemplar que dice expresamente del Colegio de Santa Cruz. Todos los demás dicen del convento de Santiago. Entonces, pues son dos bibliotecas que la primera fue desapareciendo. En ella había algunas gramáticas que después fueron mal vistas o simplemente el uso acabó con esos libros. Muchas, ¿Un comentario más? muchas gracias. Has dado por ahí algunas claves muy importantes para hacer investigación, ¿sí? A mí particularmente ahorita
cupo ya la idea de que la fundación del convento de monjas fue más que nada para que obedecieran a Zumárraga. Más que otra cosa, ¿no? Me parece muy interesante el dato, ¿eh? Oye, Enrique, bueno, no sé, Olivia, si hay alguna otra cosa por ahí. Eh, si no, pues... Estoy compartiendo la liga para el artículo del doctor Enrique sobre la biblioteca de Tlatelolco. Ah, qué interesante, muy, muy interesante. Pues Enrique, nos has abierto unas grandes posibilidades y sobre todo de reinterpretar a Zumárraga, ¿no? El gran personaje del siglo XVI para la cultura mexicana, bueno, de la cultura sobre todo de la Ciudad de México. Y cómo nos has abierto también muchas posibilidades de investigación de la impresión del libro, la circulación del libro y sobre todo esos libros que hoy, mal llamados, pero nos gusta también decirlo, los incunables americanos, ¿no? Que hay discusión, pero pues son nuestros incunables americanos. Pues si no hay otra cuestión, a nombre de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, darte las gracias por tan interesante conferencia, que nos dejas muchas dudas además, que eso es lo más interesante, ¿no? Eso es lo más interesante. Y comentarte que tuviste casi los 150 seguidores en tu conferencia, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Mm? Y esperamos tenerte en otra ocasión, pero muy pronto, en la planeación de estos cursos. Y yo quisiera terminar ya nada más diciendo que la próxima semana es la maestra Tere Matabuena la que nos va a presentar un muy, muy interesante conferencia con el nombre de los jesuitas y la imprenta novohispana. Y por último, a la doctora Consuelo Sáizar, con quien cerraremos este pero tan interesante ciclo. Pues Olivia, Tere, no sé si hay alguna otra cosa. Bueno, yo sí quería comentar, gracias Manuel, no encontré nada de los jesuitas y la imprenta novohispana, así Ajá. porque no soy experta, pero voy a hablar de los de los impresos mexicanos del siglo XVIII que tenemos aquí en la biblioteca, porque hemos hablado mucho de impresos mexicanos en todo este ciclo de conferencia. Tú has comentado que tienes algunos, pues yo creo que sería importante dar visiones de en qué bibliotecas hay estos para que se puedan consultar, para que los investigadores y las personas que tengan interés tengan acceso a ellos. Y a mí también me gustaría comentar para cerrar que una de las grandes, queremos decir que virtudes o riquezas de este curso es el chat. El chat en donde hacen preguntas, las personas que están ahí lo contestan, sugieren bibliografía, entre las personas integrantes, los 150 participantes, entablan a través del chat un comentario y nos dan tips y bibliografía y contestan las preguntas antes que el expositor, y yo considero eso una gran riqueza. ¿Cómo Pues no? muchas gracias, le agradecemos, doctor, esta preciosa plática que nos ha dado, esta visión de Zumárraga y sus libros y sus bibliotecas que nos ha enriquecido muchísimo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Olivia, no sé si quieras despedirte también. Sí, pues agradecerle mucho a Enrique su charla, siempre con temas muy polémicos. Hoy totalmente. Y pues anunciarles que ya muy pronto va a publicar una vida de Zumárraga, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? No voy a decir la vida de Zumárraga, sino una vida de Zumárraga. Entonces. Oye, esperemos que se presente primero aquí en el Centro de Estudios, ¿eh? Así que, por favor, Enrique, muy bueno, va a ser un hitazo ese libro, ¿eh? Con tu plática de hoy, con mayor razón. No se te oye. Cosas, por eso ya no debo dar muchos compromisos nuevos. Se va el sonido, se te está yendo el sonido. ¿Hay por ahí algo? Ya no te escuchamos. Se apagó tu micrófono. Muchas gracias y que espero que eso aparezca algún día
Y mientras tengo que aceptar muy poquitas pláticas nuevas, si no se me va a ir lo que me queda de vida en Por pláticas. favor. Ay, tienes vida para muchos libros todavía, ¿eh? Así que bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y que tengan buen fin de semana también.